nombre es Juan Camilo Cerón Burbano, soy estudiante del premédico de la Universidad de Pamplona, Grupo B. Hoy vamos a hablar de qué es glucosis y qué es mitosis. ¿Qué es glucosis? Es una ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten la glucosa en dos moléculas de piruvato. La glucosis se divide en dos etapas o fases. Y cada fase tiene 5 reacciones enzimáticas consecutivas. Tenemos nuestra primera fase, que es fase de gasto energético, y nuestra segunda fase, que es fase de beneficio energético. Primera fase, fase de gasto energético. La glucosa entra al sinusoide. La glucosa se convierte en una glucosa 6-fosfato. La enzima que permite esto es la isoquinasa, pero depende de qué tipo de célula estamos hablando. Para todas las células es la isoquinasa, menos para las células betas del páncreas y los hepatocitos. Para ese caso, la enzima encargada ahí es la glucoquinasa. Como podemos observar ahí también se consume un ATP y se genera un ADP, por eso se llama fase de gasto energético. La glucosa 6-fosfato se convierte en una fructosa 6-fosfato. Esto lo permite la enzima isomerasa. Y la fructosa 6-fosfato se convierte en una fructosa 1,6-bifosfato. Como podemos observar nuevamente, se consume un ATP y se genera un ADP. La enzima que nos permite esta reacción es la fosfructoquinasa. La fructosa 1,6-bifosfato se convierte en dos triosfosfatos de isomerasa, el cual es el gliceraldehído 3-fosfato y la hidroxisatona fosfato. La enzima que nos permite esta reacción es la aldolasa. Continuando, tenemos nuestra segunda fase o fase de beneficio energético. Se llama así porque en esta obtenemos ATPs, no perdemos. Como podemos observar ahí aparece un por 2. ¿Qué significa eso? Que son dos reacciones idénticas. Por eso nos da como resultado dos piruvatos. Continuando, tenemos que el gliceraldehído 3-fosfato por la enzima deshidrogenasa se convierte en 1,3-bisfosfato glicerato. Y el 1,3-bifosfato glicerato por la enzima fosfogliceratoquinasa se nos va a convertir en 3-fosfato glicerato. Acá se consume un ADP y se genera un ATP, como lo estamos observando. El 3-fosfato glicerato por la enzima fosfoglicerato mutasa se va a convertir en un 2-fosfato glicerato. Y el 2-fosfato glicerato por deshidratación y por la enzima nolasa se nos consume en un fosfenol piruvato. Y el fosfenol piruvato por la enzima piruvatoquinasa se nos convierte en el piruvato. También podemos observar que se consume un ADP y se genera un ATP. Tenemos que también tener en cuenta que el piruvato, cuando se oxida, entraría a la mitocondria, y cuando esto pasa se va al ciclo de Krebs. El piruvato anaeróbicamente, si lo fermentamos, se nos va a convertir en un ácido láctico. Continuando con nuestro tema, tenemos la mitosis. Es reproducción celular o división celular. Tenemos sus 6 fases, que es la profase, prometafase, metafase, anafase, telofases y la citoquinesis. Tenemos la primera fase, que es la profase. ¿Qué ocurre en este caso? Acá se condensan los filamentos de cromatina. ¿Qué son filamentos de cromatina? Son los cromosomas X y Y. ¿Qué más podemos observar? El nucleolo y la membrana nuclear empiezan a desaparecer. Pasaríamos a la siguiente fase, que es la prometafase. Acá, ¿qué pasa? La membrana nuclear se disuelve, marcando el comienzo de la prometafase. Acá las proteínas se adhieren al centrónomo creando los citocoros. ¿Qué son los citocoros? Los citocoros son se puede decir como los supervisores del movimiento de los cromosomas en la división celular, como lo podemos observar ahí. Pasaríamos a la tercera fase, que es la metafase. Acá los cromosomas gruesos y enrollados se alinean en el centro de la célula en la placa de la metafase. Esto se debe a las fibras del uso, ya que las fibras de uso son las que alinean a lo largo a los cromosomas a la línea media del núcleo celular. Pasaríamos a la cuarta fase, que es la anafase, la cual se divide en dos.
que es anafase A y anafase B. En la anafase A podemos observar la división del centrónomo con migraciones de cromatoides hacia polos opuestos celulares y acortamientos de los microtúbulos cinetocóricos. Y en la anafase B, o sea, la alogación del uso, acá cuando los protozomas se aproximan a los polos, se produce un alargamiento del uso, derivando así un aumento en la longitud de los microtúbulos polares. Así el uso se hace más largo y más estrecho. En ciertas células esa elongación puede ser muy notoria. Por un ejemplo, antes medía 10 UM y pasó el doble a 20 UM. Esto se debe a que hay una agregación de unidades de tubulina y un ensamble en los extremos ecuatoriales de los microtúbulos polares. Pasamos a nuestra quinta fase, que es la telofase o etapa final, así denominada. Aquí es en el proceso en donde se dividen en dos, hacen que los cromosomas se desarrollen para formar un nuevo núcleo en cada una, y el uso mitótico se desambla para completar la creación de una nueva célula y se reorganiza el nuevo núcleo. Tenemos la última fase que se llama la citoquinesis, en donde la división en dos células hijas es completa. Aquí, como podemos observar, están separadas definitivamente y ya son dos células nuevas. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video y no olviden dejar su like.